Hola, soy Pablo Urquijo, el director de Irati, y estoy aquí para hablar del trabajo de vestuario de Nerea Torrijos en la película. De primeras, pues era un gran reto porque es una película histórica ambientada en el siglo VIII, en el que tenemos por un lado batallas, por otro lado personajes nobles o incluso personajes más silvanos o mitológicos, ¿no? Entonces ya hay un gran compendio de personajes y además histórico que con las limitaciones económicas que teníamos en la película, también teniendo en cuenta que no es un tipo de película que se hace en este país, pues era un gran reto, ¿no? Para empezar, el tema de la documentación, hay muy poco material de cómo era el vestuario en esa época, ¿no? Se sabe sobre materiales y demás, pero de diseños pues muy poco. Entonces las referencias que yo le daba a Nerea era que jugásemos un poco a acercarnos más a Roma que a la Edad Media que conocemos, tipo a partir de las cruzadas y demás, siglo XII, que ahí sí que empezamos a tener más material, ¿no? Y además tenemos muchas referencias cinematográficas, pero en el siglo VIII no tenemos prácticamente ninguna referencia cinematográfica y pictórica incluso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo le dije que quizás fuéramos algo más cercano a lo que podía haber derivado de Roma, y ahí pues Nerea se puso a documentarse, mirando en códex y demás, y a partir de ahí pues también tomando ciertas licencias para la propia plasticidad de la película, pues lo desarrolló, ¿no? Luego era muy importante para mí el tema de textura y color de la película, ¿no? Porque al final la textura que tiene la película también es parte del golpe visual de la misma, y entonces pues estuvimos mirando mucho los tipos de tejidos que tuvieran rugosidad en base al tipo de personaje que era, los cueros, luego el color, ¿no?, que utilizábamos para definir de alguna manera cómo usamos los azules más para el mundo cristiano, y por otro lado para los mundos más paganos y los personajes que son parte de ese mundo más natural, pues ir hacia los rojos, que representan más la sangre, el útero de la diosa madre y demás, ¿no? Luego por otro lado estaba pues la dificultad de diseñar a personajes mitológicos como Mari, ¿no? Yo tenía en la cabeza la idea de representar una especie como de diosa paleolítica matriarcal, ¿no? Una diosa madre, porque Mari es un vestigio de esa diosa madre matriarcal que había antes de las migraciones indoeuropeas, allá por el 8000 a.C., y se han encontrado muchas mal llamadas Venus, porque bueno, representa mucho más que una Venus romana, ¿no? No es solo fertilidad, sino que es muchas otras cosas, y en los vestigios que se han encontrado en esas figuras y demás, pues se encuentran aspectos visuales, simbólicos, como líneas rojas, ovales, triángulos invertidos, ¿no? Hay un código que se expande por toda Europa, y de alguna manera eso pues lo quería que estuviera en la película, y pues que el propio vestido de la diosa madre pues fuera rojo sangre, como una especie de urdimbre que representa todas las raíces que se conectan con el mundo, ¿no? Y por un lado estaba la idea, que yo le di unos bocetos, unos artes conceptuales, pero luego Nerea pues lo llevó a la realidad, ¿no? Que eso era la gran complicación, y era pues con metros y metros y metros de lana hacer un vestido imposible, precioso, que representase esa diosa matriarcal, que por un lado es preciosa, pero por otro lado también es temible, ¿no? Y bueno, pues con diferentes elementos, como la luna en la cabeza también, que es un símbolo típico de las diosas matriarcales, hecho de oro y demás. Y bueno, pues tanto Mari como también Irati, ¿no? Ese vestuario que verde, rugoso, que da la sensación de que se funde con la propia naturaleza, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo impecable, muy creativo, un gran logro también por las limitaciones económicas que teníamos, y tanto Nerea como su equipo han hecho pues un trabajo increíble que viste la película, porque la película, más allá de los actores y las grandes localizaciones naturales, son precisamente esos personajes que van vestidos
de esa época, y eso es lo que te lleva realmente a la época, ¿no? Así que bueno, yo por mi parte estoy muy agradecido y la verdad es que han hecho un currazo impresionante.